Hola amigos y bienvenidos a otro vídeo de cómo acceder a tropa y marinería. Esta vez siguiendo la línea del vídeo anterior. Como recordaréis, lo que los hayáis visto, en el vídeo anterior explicaba cuáles son los requisitos para poderse presentar a esta segunda convocatoria que sale ahora el 2 de junio para ingresar en las Fuerzas Armadas en la escala de tropa y marinería. Pues siguiendo esta línea, voy a hacer una explicación, os voy a dar una explicación sobre el siguiente paso fundamental a la hora de plantearnos ingresar en las Fuerzas Armadas. Si habéis visto el vídeo anterior o si ya lo sabéis, ya conoceréis si estáis capacitados o no para ingresar en las Fuerzas Armadas por vuestro nivel de estudio, porque cumplís las condiciones fundamentales para este ingreso. Y si ya tenéis la decisión de ingresar en las Fuerzas Armadas, viene un segundo paso muy importante. ¿Qué voy a hacer una vez dentro de las Fuerzas Armadas? ¿A qué me quiero dedicar? Mucha gente no tiene un concepto muy claro de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, los distintos ejércitos de los que componen las Fuerzas Armadas españolas, que principalmente son 4. Está Armada, por un lado, está el Ejército de Tierra, está el Ejército del Aire y luego está la Guardia Real. La Guardia Real es un compendio de los 3 ejércitos, ya que sus filas están formadas por miembros de los 3 ejércitos, de Tierra, Aire y Armada. Por lo cual la Guardia Real funciona con una mecánica un poco más particular. Si tenéis alguna duda de cómo funciona la Guardia Real o estáis interesados en ingresar en la Guardia Real, que sepáis que lo podéis hacer a través de cualquiera de los 3 ejércitos, aire, tierra y mar, o directamente a la Guardia Real. Mirar la página web, siempre os remitiré a la página web de soldados.com, porque ahí es donde más clara podéis encontrar la información. Huir siempre de foros, huir de me han dicho, yo escuché, yo leí, no. Si tenéis alguna duda relacionada con este tema, estamos hablando de vuestro futuro, estamos hablando de una decisión muy importante que tendréis que tomar, y siempre acudir o a las delegaciones de defensa o a las subdelegaciones de defensa o a los centros provisionales de reclutamiento, donde personal cualificado que realmente está metido en este mundo y sabe de qué está hablando, os van a informar y os van a asesorar. No escuchéis, las historias de tenemos un compañero que está en tal cuartel o que está en tal destino y su destino es el mejor, ellos son los que más cosas hacen, los demás son unos mierdas, nosotros somos los mejores, o escapar de todo eso. Cada uno cuenta la procesión conforme le va. Yo os puedo hablar mucho de algunos cuerpos, os puedo pintar maravillas y sin embargo hablaros pestes de otros. Sin embargo, la gente que esté en esos otros cuerpos os hablará maravillas de ellos y pestes del mío. Cada uno se busca la novia que quiere. Vosotros, pensar por vosotros. Nunca tampoco sigáis, si lo queréis hacer allá vosotros, pero tampoco es una buena idea que sigáis tradiciones familiares. Mi padre ha sido oficial de marina, mi tío es sargento primero en un submarino, y es que yo tengo que ser marinero, pero coño, me mareo en el mar. Pues estás jodido. Si eres marinero y te mareas en un barco, estás bastante jodido. Vas a pasar una carrera militar bastante jodida, igual que si eres paracaidista y le tienes miedo a las alturas. Cada uno haga lo que le convenga. Todo esto lo digo porque cuando una vez decidáis ingresar en las Fuerzas Armadas, vais a tener que tomar una decisión muy importante. Como ya os he dicho, esta decisión que tenéis que tomar es qué quiero hacer yo dentro de las Fuerzas Armadas, a qué me voy a dedicar yo, cuáles son las plazas que me ofertan, cuáles son las que me convienen y cuáles son las que no me convienen. Hay un error muy grande, que es que mucha gente está pidiendo las plazas que más salen, como puede ser la brigada de la Legión o una bandera paracaidista, porque ofertan mucha cantidad de plazas
y la gente se cree que cuantas más plazas hay, más posibilidades tengo de entrar y tal. Sí, es cierto, cuanto mayor sea la oferta, mayor será la posibilidad de ingresar en esa unidad. ¿Cuál es el problema? Que si eliges una unidad que a ti no te gusta, que a ti no te llena, te vas a tener que levantar durante mínimo 2 años o 3, dependiendo del contrato inicial que firmes. Te vas a estar teniendo que levantar todos los días a las 7 de la mañana a hacer algo que no te gusta. A las 9 de la mañana te vas a estar preguntando ¿qué coño haces aquí? Porque me he metido en este sitio con lo bien que yo estaba en mi casa con mi mami trayéndome la comida. No os equivoquéis, las Fuerzas Armadas funcionan como un gran engranaje en el que todos somos un piñón de ese engranaje. Todos tenemos unas funciones, todos tenemos unas obligaciones y cada uno tiene que ser consciente de su trabajo. Os digo esto porque, por ejemplo, si vosotros tenéis, si vuestro padre es mecánico, lo normal es que os diga que trabajéis de mecánicos. Si vosotros no os gusta ser mecánicos, imaginaros todos los puñeteros días levantándolos para ir a un taller a hacer un trabajo que no os llena, que no os gusta y que lo hacéis a disgusto. Pues lo mismo ocurrirá en las Fuerzas Armadas. Si tú eres alérgico al polen, al polvo, eres alérgico a las picaduras de abeja, a X elementos, no te me vas a meter en una unidad como puede ser la Brigada Paracaidista o la Legión o Infantería de Marina o Cazadores de Alta Montaña, en la que constantemente tu día a día, tu puesto de trabajo va a ser metido en tierra, metido en polvo, en el campo, en mitad del aire libre, haciendo tus funciones. Eres imbécil si haces eso. Lo mismo digo si te mareas en alta mar y te metes de maniobra y navegación en una corbeta, en un barco, pues vas a estar bastante jodido. Pensároslo muy bien a lo que queréis dedicaros. Tener en cuenta que en las Fuerzas Armadas hay una profesión para cada gusto. Yo, por ejemplo, en la unidad en la que pertenezco es una unidad en la que mis funciones son las de fusilero y es bastante maleable. Yo pertenezco a Infantería de Marina y la Infantería de Marina es una especialidad en sí, toda ella es una especialidad de la Armada. En la Armada hay varias especialidades, están maniobra y navegación, que son los chavales que se encargan de atracar, desatracar y del mantenimiento general del barco, de todo lo que conlleva la habitabilidad del barco y el funcionamiento de este. Tienen sistemas, que son los que están con los radares, los sonars, el armamento de a bordo, los sistemas antidefensivos del barco. Tienen los escribientes, que son los chavales que llevan todo el sistema el día a día del papeleo. Todo esto funciona tanto en el barco como en tierra, porque para que un barco esté navegando hace falta, para que un solo barco esté en alta mar, hacen falta 200 personas en tierra que suministren material a ese barco para que pueda realizar sus funciones. Asimismo, llevar todo el papeleo, porque un barco no es arranco el motor y salgo a dar una vuelta. Para que un barco se mueva, hace falta una infraestructura que no tenéis ni idea. Igual que para que un avión despegue, cuando la gente habla del Ejército del Aire, mucha gente solo piensa en los pilotos. Los pilotos son miembros del Ejército del Aire y son una parte del Ejército del Aire. Pero para que un solo avión esté en el aire, aparte del piloto, que es el que lo va a llevar, hacen falta 400 personas en tierra para que ese avión se pueda elevar. Ningún trabajo en las Fuerzas Armadas es menos que otro. Nadie os diga jamás tu trabajo es una mierda y yo soy el que vale, porque para que un soldado esté en el frente necesita 30 soldados detrás haciendo todo el apoyo logístico para que una sola persona pueda disparar. Tenerlo eso en cuenta. No todos podéis ser fusileros, no todos vais a ser pilotos y no todos vais a estar en un submarino. Luego, mucha gente pregunta por las unidades de operaciones especiales. Las unidades de operaciones especiales hay varias
Cada ejército, cada cuerpo de ejército, tierra, mar y aire tiene la suya, y no podéis acceder directamente desde la calle a ellas. Las unidades de operaciones especiales están formadas por miembros de las Fuerzas Armadas que, después de hacer un curso de capacitación, que se llama, pasan a formar parte de esta unidad. A esta unidad, a las unidades de operaciones especiales, son de las pocas a las que se puede acceder con cualquier especialidad, siempre y cuando sea de tu cuerpo. Vamos a ver, para que me entendáis. Si yo pertenezco a Armada, yo no puedo ingresar en las COES, que es del Ejército de Tierra, o en la BOEL, la Brigada de Operaciones Especiales de la Legión. Yo tendré que ingresar en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería, en la FUGNE, Fuerza de Operación de Guerra Naval Especial, se llaman ahora. Entender esto. Pero a la FUGNE, por ejemplo, se pueden presentar tanto infantes de marina, como marineros de maniobra y navegación, como marineros de sistemas, cualquier especialidad de la Armada. ¿Qué personal estará mejor preparado de antemano para hacer frente al día a día en las operaciones especiales, en los grupos de operaciones especiales? Pues personal que viene de infantería de marina, porque nuestro trabajo es más físico, y en operaciones especiales, aparte de que tenéis que tener muy bien amueblada la cabeza, porque el estrés al que se le somete a esa gente tiene tela, aparte tienen un gran desgaste físico. Con lo cual, si te has tirado 8 años delante de una consola de radar, pues o eres una máquina que después de tu día a día te vas a un gimnasio a machacarte y corres medias maratones en tu tiempo libre, o lo vas a pasar bastante mal en operaciones especiales. Dicho esto, para que os quedéis esa idea, porque en las películas se ve mucho a los SEALs, se ve mucho... ahora se han puesto de moda películas como El Tirador, como El Último Hombre. Lo que veis en el cine es cine, olvidaros. Si vosotros pudierais ver por un agujerito el día a día de un estolo, de una bandera de operaciones especiales, os aseguro que no os parecería nada gracioso ni nada bonito comparado con lo que veis en el cine. Al contrario, esa gente trabajan a unos niveles que no son normales, que la media de la gente no están capacitados para llegar, y con unas responsabilidades muy superiores a las que se le exige a cualquier persona en su día a día. Cuando ingreséis en las Fuerzas Armadas y empecéis a tener contacto con personas que pertenecen a ese tipo de unidades, ya sea las COES, la BOEL, la FUGNE, incluso unidades que no son de operaciones especiales, pero que tienen una gran responsabilidad táctica, como puede ser la URRECON, la Unidad de Reconocimiento de Infantería Marina, la EADA, del Ejército del Aire, la Brigada de Zapadores Paracaidistas, os vais a dar cuenta de que a esas unidades acceden personas con unos perfiles muy específicos. No todos podéis ser ingenieros, no todos podéis ser dentistas, no todos podéis ser médicos, y no todos podéis pertenecer a las unidades de operaciones especiales. No os digo que sean super soldados, os digo que son unas personas especiales. Si tú te ves capacitado para llevar esa vida, tendrás que ingresar primero en una unidad normal. Te recomiendo que no elijas unidades sedentarias, que busques un poco de operatividad a la hora de elegir, y al cabo de 2-3 años podrás hacer el cambio o solicitar el acceso al curso de capacitación, porque ya os digo, para acceder a las unidades de operaciones especiales tenéis que pasar por un curso de capacitación de 6 meses. Para finalizar el tema unidades de operaciones especiales, deciros que si este año acceden a las plazas 2.000 soldados, 2.000 de vosotros vais a ingresar este año en las Fuerzas Armadas. De esos 2.000, solo 40 vais a poder acceder a alguna unidad de operaciones especiales. Y de esos 40 que os presentéis al examen de capacitación, a las pruebas de capacitación, 10 entraréis. Así que empezar a echar cuentas, empezar a echar números. En las unidades de operaciones especiales no entra quien quiere, entra quien puede. Quitaros pájaros de la cabeza y dejaros de hacer pajas mentales. Dicho esto,
No es que las unidades de operaciones especiales sean superhombres y los demás son mierda pinchada en un palo que no sirven para absolutamente nada. Ellos tienen unas funciones muy específicas, fue una unidad creada para unas funciones muy específicas y el resto del ejército lo compone otras unidades que tienen sus funciones. Nadie es mejor que nadie, ni nadie es peor que nadie. Todos nos necesitamos y todos trabajamos juntos. Siempre. También hay que decir que para cada uno su hijo es el más guapo. Por eso uno tiene que elegir bien. Porque no elijas lo que no te gusta. ¿Cómo elegir? Cuando veáis la convocatoria, al final de la convocatoria están las plazas ofertadas. Cada plaza, veréis que en la convocatoria viene reflejado un código, que es el código de la plaza, que es el epígrafe, y junto a este código os vendrá un anagrama, un código que se llama especialidad. Veréis que pone código de la plaza 50.128 y especialidad fundamental. Esto es lo que tenéis que tener mucho cuidado al elegir vuestra especialidad fundamental. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan las especialidades? Las especialidades, digamos que es cuál va a ser tu rama, cuál va a ser tu raíz dentro de las Fuerzas Armadas. Cada ejército tiene varias especialidades. El que más especialidades tiene es el Ejército del Aire, que tiene algunas especialidades muy, valga la redundancia, muy específicas. Y vosotros no podéis cambiar de especialidades. Una vez elijáis una senda, vais a tener que seguir toda vuestra vida militar en esa senda. Infantería ligera, infantería mecanizada, ingenieros, zapadores. Bueno, zapadores entraría dentro de ingenieros. Maniobras y navegación, energía y propulsión, apoyo a los vehículos, apoyo al mantenimiento de aeronaves, apoyo a pista, a mantenimiento de pista. Tenéis que saber muy bien qué es lo que os gustaría trabajar. No todos podemos trabajar en todo, ni una vez yo elijo una especialidad. A ver, vuestra especialidad fundamental, os voy a hablar, aunque esto se traspola a todos los cuerpos de ejército, a tierra, aire y armada, os voy a hablar de lo que mejor conozco, que es armada, para que no hayan confusiones. Pero esto que os voy a decir podéis pasarlo a cualquiera de los otros ejércitos, tierra o aire. En armada hay varias especialidades, como he dicho antes. Una es infantería marina, otra es maniobra y maniobra y propulsión, propulsión y electricidad, maniobra y navegación y sistemas. Si yo ingreso en las Fuerzas Armadas como marinero de maniobra y navegación, durante toda mi carrera militar solo podré acceder a puestos de trabajo que tengan como requisito esa especialidad. Yo, por ejemplo, si soy marinero de maniobra y navegación, nunca voy a ocupar una sala de armamento, nunca me van a poner a disparar un misil, nunca me voy a poner a reparar un motor de un barco, ni a arreglar un sistema eléctrico, porque no es mi especialidad, porque mi especialidad es otra. Para eso habrá un marinero que sea de la especialidad de propulsión y mecánica, que se encargará de todo lo que es el sistema eléctrico y el sistema motriz del barco. ¿Pilláis por dónde va el asunto? Si yo soy infante de marina, a mí no me van a meter a llevar, aunque yo puedo embarcar, porque nuestro método de transporte es un barco, a mí no me van a poner a conducir la caña del barco, o sea, el timón. No es mi trabajo. Yo haré otras cosas dentro del barco, montaré guardia, haremos asaltos para hacer una inspección en un buque sospechoso. ¿Entendéis eso? Una vez elijáis una especialidad, esa será vuestra especialidad toda la carrera militar. No vais a cambiar de ella. Si elegís ser infantería ligera, solo ocuparéis puestos de trabajo que requieran la especialidad de infantería ligera. Detrás de cada sector de la convocatoria, detrás de cada plaza, no tenéis por qué saber a qué se dedica cada cosa. Vosotros veis ILG y muchos venís a preguntar ¿y esto qué es? ¿O a qué se dedica esta gente?
Pues para que no tengáis dudas, detrás de la convocatoria, cuando termina cada sector, cuando termine el sector de tierra, cuando termine el sector del Ejército del Aire y Armada, os vendrá un guía burros, un guía burros, en el que os pone qué significa cada especialidad. Tenéis infantería ligera, infantería mecanizada, caballería, AK, que son armas contra baterías de artillería, y luego está artillería antiaérea y de costa. AK es artillería de campaña, y luego hay otro tipo de artillería que es de costa y antiaérea. Tener eso muy en cuenta. Cuando pidáis plazas, no pedirlas al tuntún. Luego hay otro apartado muy importante que tenéis que tener en cuenta. Cuando pedís una plaza, os sale un destino inicial al que tendréis que acudir como mínimo durante vuestro primer compromiso, ya sea de 2 años o de 3 años. Este destino inicial puede ser un cuartel en Salamanca, un cuartel en Valladolid, un cuartel en Cartagena o en Ferrol. Este será vuestro destino durante ese primer compromiso. Una vez cumpláis vuestro primer contrato, que es el forzoso, es el que os obliga a estar en ese acuartelamiento, vosotros podéis cambiar de acuartelamiento, os podréis mover por todo el territorio de España. ¿Cómo se hace esto? Pues si yo estoy en un cuartel en Cartagena y una vez cumpla mi compromiso obligatorio, o sea, lo que se llama el destino forzoso, yo puedo solicitar el traslado a otro acuartelamiento que tenga unidades de mi especialidad. Por ejemplo, en Ferrol hay un cuartel de infantería de marina, el Tercio Norte. Si el Tercio Norte publica plazas vacantes, yo desde Cartagena puedo pedir irme destinado al Tercio Norte, siempre a cumplir funciones de infantería de marina. Lo que yo no voy a hacer es pedir traslado a Almería o a Cuatro Vientos, porque ahí no estamos nosotros, no trabajan infantes de marina, ahí trabajan pues personal del Ejército del Aire, seguridad y defensa, XX. No hagáis el gamba, no hagáis el imbécil. Si no sabéis lo que queréis, o no sabéis lo que puede gustar, meteros en la página web de soldados.com. Ahí hay unos desplegables, cada ejército tiene unos desplegables en los que os dicen qué unidades hay en cada ejército y a qué se dedican cada unidad. Luego, otra cosa muy importante que tenéis que saber es que ese primer destino, si no hay plazas en mi ciudad o en el cuartel de al lado de mi casa, me entero de qué unidades hay en ese cuartel que hay al lado de mi casa y pido en otro cuartel de unidades que hay ahí. Y cuando pase el tiempo, tendré oportunidades de volver al cuartel que hay al lado de mi casa. Lo que no voy a pedir es ser marinero si me mareo en un barco, ser paracaidista si me da miedo a las alturas, porque por cojones vas a tener que saltar y por cojones vas a tener que navegar. Otra cosa, no se os ocurra decir: no, yo quiero entrar en las Fuerzas Armadas, pero no quiero ir a la guerra. A ver, hay unidades que están más expuestas a entrar en contacto con el enemigo que otras. Hay unidades de primera línea, como son las unidades de caballería, las unidades de Ahora voy con ingenieros. Las unidades de caballería, las unidades de infantería ligera, las unidades de asalto, las brigadas paracaidistas, la legión, que es una unidad expedicionaria. Y luego hay unidades que están menos expuestas al contacto directo con el enemigo, como pueden ser artillería de campaña, ya que yo no voy a saltar con un obús. El obús lo tengo en retaguardia, dándome cobertura. Yo no voy a venir con un camión a meterme en mitad del fregado. No, yo llego con el camión lleno de tropas, descargo a una distancia prudencial, descargo a las tropas y ellas continúan con el asalto. El del camión está ahí, ¿eh? Los que seáis conductores y entréis en unidades de transporte, algún fregado os vais a comer, no os creáis que os vais a librar. Pero sí que es verdad que unidades están menos expuestas que otras. Un pañolero, alguien que entre en las Fuerzas Armadas y entre en las unidades de aprovisionamiento, por ejemplo,
no va a tener que ir al frente. Ellos se montan campamentos base, entidades mucho más grandes, y el día a día de abastecimiento de material, agua, electricidad, comida, tal, se hace desde ahí. Nadie, ningún pañolero, que se le llama, pañolero es el que está el encargado del armamento. El pañolero difícilmente va a ir a llevarte el fusil a tu trinchera. Él te lo entrega atrás y tú ya te apañas. Si no sois gente operativa, si no sois gente echada para adelante, no busquéis unidades operativas. Si os gusta este mundo, pero no tenéis lo que hay que tener para ser un machaca, no intentéis ser soldados universales. Conoceros a vosotros, conocer vuestras limitaciones y conocer vuestros gustos. Esto es un mundo precioso, esto es una vida preciosa siempre y cuando hagas lo que te gusta. Puede ser muy jodido hacer algo que no te gusta. Dicho esto, hay unidades que, aunque no lo ponga, tenéis que fijaros que al final hay unas anotaciones. Algunas de estas anotaciones vendrán reflejadas con un número, el 501, 503, 506. Tenéis que mirar muy bien esos números, porque quiere decir que para que podáis ocupar esa plaza tendréis que tener una actitud específica. Hay algunas plazas del Ejército de Tierra que para poder ser ocupadas tenéis que hacer el curso de paracaidista. Porque sí, porque las funciones que desempeña esa unidad requieren que los miembros tengan el curso de paracaidista. Otras unidades tendrán el curso de sanitario. Otras unidades tendréis que hacer el curso de buceador elemental. Si no aprobáis el curso, no podréis pertenecer a esa unidad. Directamente se os trasladará a otra unidad en otro acuartelamiento de la misma especialidad, pero no a esa que tiene esa especificación. Tenerlo en cuenta cuando pidáis plazas. Mirar que no tenga una actitud específica. Buceador, zapador, etcétera, etcétera. Y hacerme el favor de investigar un poco. Meteros en la página web de defensa. Mirar a qué se dedica cada unidad. Si queréis ser policías militares, si queréis ser policías aéreos, si queréis ser policías navales, a mirar la raíz, porque uno no entra como policía naval. Policía naval es una actitud que se consigue siendo militar. Haces un curso, policía naval OTAN, policía militar, pero para ser policía tienes que pertenecer a una determinada especialidad. Por ejemplo, en Armada, el personal de marinería no puede ser policía militar, o sea, policía naval, porque la policía naval se nutre de infantes de marina. Con lo cual, si yo quiero ser policía naval, tendré que ingresar en infantería de marina. Si quiero ser policía militar, tendré que ingresar en infantería ligera. Cazador de alta montaña, por ejemplo. Si quiero trabajar en la unidad sinológica, que son los que llevan a los perros, primero tendré que ser o policía militar, o policía naval, o policía aéreo, y para ser policía aéreo tengo que ser lo otro. ¿Entendéis por dónde van los temas? Este vídeo, este coñazo que os estoy dando, es para que daros a pensar en esto, para que lo tengáis muy en cuenta a la hora de que vayáis a rellenar vuestras plazas. Podéis rellenar 15 destinos. Elegir bien, elegir con cabeza. No elijáis porque fulanito está o menganito está. Porque mi padre hizo esto y tal. Pensar en lo que queréis dedicaros el resto de vuestra vida. Muchas unidades tienen salida profesional a la calle. Otras tienen menos salida profesional una vez estéis en la calle. Mirarlo todo. Como siempre, en el cajón de comentarios podéis hacer las preguntas que os den la gana. Si puedo las contesto, porque yo no conozco todos los entresijos de todas las unidades. Yo os puedo hablar de las que yo conozca. Y si tenéis alguna duda, acudir a la página web. Si no sabéis dónde buscarla, ya podéis preguntar y yo os hago un croquis o os pongo un guía burros de cómo llegar al desplegable que hay en soldados.com, que os dice qué unidades hay y a qué se dedica cada unidad. Espero poderos haber ayudado en algo
Y como siempre, cualquier duda que tengáis podéis dejármela en el cajón de comentarios. Me despido, suerte y adiós. Que es el que lo va a llevar, hacen falta 400 personas en tierra para que ese avión se pueda elevar. Ningún trabajo en las Fuerzas Armadas es menos que otro. Nadie os diga jamás tu trabajo es una mierda y yo soy el que vale, porque para que un soldado esté en el frente necesita 30 soldados detrás haciendo todo el apoyo logístico para que una sola persona pueda disparar. Tenerlo eso en cuenta. No todos podéis ser fusileros, no todos vais a ser pilotos y no todos vais a estar en un submarino. Luego, mucha gente pregunta por las unidades de operaciones especiales. Las unidades de operaciones especiales hay varias. Cada ejército, cada cuerpo de ejército, tierra, mar y aire tiene la suya. Y no podéis acceder directamente desde la calle a ellas. Las unidades de operaciones especiales están formadas por miembros de las Fuerzas Armadas que después de hacer un curso de capacitación, que se llama, pasan a formar parte de esta unidad. A esta unidad, a las unidades de operaciones especiales, son de las pocas a las que se puede acceder con cualquier especialidad, siempre y cuando sea de tu cuerpo. Vamos a ver, para que me entendáis. Si yo pertenezco a Armada, yo no puedo ingresar en las COES, que es del Ejército de Tierra, o en la BOEL, la Brigada de Operaciones Especiales de la Legión. Yo tendré que ingresar en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería, en la FUGNE, Fuerza de Operación de Guerra Naval Especial, se llaman ahora. Entender esto. Pero a la FUGNE, por ejemplo, se pueden presentar tanto infantes de marina, como marineros de maniobra y navegación, como marineros de sistemas, cualquier especialidad de la Armada. ¿Qué personal estará mejor preparado de antemano para hacer frente al día a día en las operaciones especiales, en los grupos de operaciones especiales? Pues personal que viene de infantería de marina, porque nuestro trabajo es más físico y en operaciones especiales, aparte de que tenéis que ser... Hola amigos y bienvenidos a otro vídeo de cómo acceder a tropa y marinería. Esta vez siguiendo la línea del vídeo anterior. Como recordaréis, lo que los hayáis visto, en el vídeo anterior explicaba cuáles son los requisitos para poderse presentar a esta segunda convocatoria que sale ahora el 2 de junio para ingresar en las Fuerzas Armadas en la escala de tropa y marinería. Pues siguiendo esta línea, voy a hacer una explicación, os voy a dar una explicación sobre el siguiente paso fundamental a la hora de plantearnos ingresar en las Fuerzas Armadas. Si habéis visto el vídeo anterior o si ya lo sabéis, ya conoceréis si estáis capacitados o no para ingresar en las Fuerzas Armadas por vuestro nivel de estudio, porque cumplís las condiciones fundamentales para este ingreso. Y si ya tenéis la decisión de ingresar en las Fuerzas Armadas, viene un segundo paso muy importante. ¿Qué voy a hacer una vez dentro de las Fuerzas Armadas? ¿A qué me quiero dedicar? Mucha gente no tiene un concepto muy claro de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, los distintos ejércitos de los que componen las Fuerzas Armadas españolas, que principalmente son 4. Está Armada, por un lado, está el Ejército de Tierra, está el Ejército del Aire y luego está la Guardia Real. La Guardia Real es un compendio de los 3 ejércitos, ya que sus filas están formadas por miembros de los 3 ejércitos, de Tierra, Aire y Armada. Por lo cual la Guardia Real funciona con una mecánica un poco más particular. Si tenéis alguna duda de cómo funciona la Guardia Real o estáis interesados en ingresar en la Guardia Real, que sepáis que lo podéis hacer a través de cualquiera de los 3 ejércitos, aire, tierra y mar, o directamente a la Guardia Real. Mirar Artillería de Marina o Cazadores de Alta Montaña, en la que constantemente tu día a día, tu puesto de trabajo,
va a ser metido en tierra, metido en polvo, en el campo, en mitad del aire libre, haciendo tus funciones. Eres imbécil si haces eso. Lo mismo digo si te mareas en alta mar y te metes de maniobra y navegación en una corbeta, en un barco, pues vas a estar bastante jodido. Pensároslo muy bien a qué queréis dedicaros. Tener en cuenta que en las Fuerzas Armadas hay una profesión para cada gusto. Yo, por ejemplo, en la unidad en la que pertenezco es una unidad en la que mis funciones son las de fusilero y es bastante maleable. Yo pertenezco a Infantería de Marina y la Infantería de Marina es una especialidad en sí, toda ella es una especialidad de la Armada. En la Armada hay varias especialidades, están maniobra y navegación, que son los chavales que se encargan de atracar, desatracar y del mantenimiento general del barco, de todo lo que conlleva la habitabilidad del barco y el funcionamiento de este. Tienen sistemas, que son los que están con los radares, los sonars, el armamento de a bordo, los sistemas antidefensivos del barco. Tienen los escribientes, que son los chavales que llevan todo el sistema de el día a día del papeleo. Todo esto funciona tanto en el barco como en tierra, porque para que un barco esté navegando hace falta, para que un solo barco esté en alta mar, hacen falta 200 personas en tierra que suministren material a ese barco para que pueda realizar sus funciones. Asimismo, llevar todo el papeleo, porque un barco no es arranco el motor y salgo a dar una vuelta. Para que un barco se mueva, hace falta una infraestructura que no tenéis ni idea. Igual que para que un avión despegue, cuando la gente habla del Ejército del Aire, mucha gente solo piensa en los pilotos. Los pilotos son miembros del Ejército del Aire y son una parte del Ejército del Aire. Pero para que un solo avión esté en el aire, aparte del piloto, ¿qué quiero hacer yo dentro de las Fuerzas Armadas? ¿A qué me voy a dedicar yo? ¿Cuáles son las plazas que me ofertan? ¿Cuáles son las que me convienen y cuáles son las que no me convienen? Hay un error muy grande, que es que mucha gente está pidiendo las plazas que más salen, como puede ser la Brigada de la Legión o una bandera paracaidista, porque ofertan mucha cantidad de plazas y la gente se cree que cuantas más plazas hay, más posibilidades tengo de entrar y tal. Sí, es cierto, cuanto mayor sea la oferta, mayor será la posibilidad de ingresar en esa unidad. ¿Cuál es el problema? Que si eliges una unidad que a ti no te gusta, que a ti no te llena, te vas a tener que levantar durante mínimo 2 años o 3, dependiendo del contrato inicial que firmes, te vas a estar teniendo que levantar todos los días a las 7 de la mañana a hacer algo que no te gusta. A las 9 de la mañana te vas a estar preguntando ¿qué coño haces aquí? Porque me he metido en este sitio con lo bien que yo estaba en mi casa con mi mami trayéndome la comida. No os equivoquéis, las Fuerzas Armadas funcionan como un gran engranaje en el que todos somos un piñón de ese engranaje. Todos tenemos unas funciones, todos tenemos unas obligaciones y cada uno tiene que ser consciente de su trabajo. Os digo esto porque, por ejemplo, si vosotros tenéis, si vuestro padre es mecánico, lo normal es que os diga que trabajéis de mecánicos. Si vosotros no os gusta ser mecánicos, imaginaros todos los puñeteros días levantándoos para ir a un taller a hacer un trabajo que no os llena, que no os gusta y que lo hacéis a disgusto. Pues lo mismo ocurrirá en las Fuerzas Armadas. Si tú eres alérgico al polen, al polvo, eres alérgico a las picaduras de abeja, a X elementos, no te me vas a meter en una unidad como puede ser la Brigada Paracaidista o la Legión o Infante. La página web siempre os remitiré a la página web de soldados.com porque ahí es donde más clara podéis encontrar la información. Huir siempre de foros, huir de me han dicho, yo escuché, yo leí, no. Si tenéis alguna duda relacionada con este tema, estamos hablando de vuestro futuro, estamos hablando de una decisión muy importante que tendréis que tomar y siempre acudir
o a las delegaciones de defensa o a las subdelegaciones de defensa o a los centros provisionales de reclutamiento, donde personal cualificado que realmente está metido en este mundo y sabe de qué está hablando os van a informar y os van a asesorar. No escuchéis, sí, las historias de tenemos un compañero que está en tal cuartel o que está en tal destino y su destino es el mejor, ellos son los que más cosas hacen, los demás son unos mierdas, nosotros somos los mejores, o escapar de todo eso. Cada uno cuenta la procesión conforme le va. Yo os puedo hablar mucho de algunos cuerpos, os puedo pintar maravillas y sin embargo hablaros pestes de otros. Sin embargo, la gente que esté en esos otros cuerpos os hablará maravillas de ellos y pestes del mío. Cada uno se busca la novia que quiere. Vosotros pensar por vosotros. Nunca tampoco sigáis, si lo queréis hacer allá vosotros, pero tampoco es una buena idea que sigáis tradiciones familiares. Mi padre ha sido oficial de marina, mi tío es sargento primero en un submarino, y es que yo tengo que ser marinero, pero coño, me mareo en el mar. Pues estás jodido. Si eres marinero y te mareas en un barco, estás bastante jodido. Vas a pasar una carrera militar bastante jodida. Igual que si eres paracaidista y le tienes miedo a las alturas. Cada uno haga lo que le convenga. Todo esto lo digo porque cuando una vez decidáis ingresar en las Fuerzas Armadas, vais a tener que tomar una decisión muy importante. Como ya os he dicho, esta decisión que tenéis que tomar es